Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta etapa de coinonía. En esta ocasión vamos a abordar el tema cargando cada día la cruz. Y como siempre, recordarles que esta etapa de coinonía es una etapa de animación para todas las personas que han tenido su encuentro, su reencuentro con Jesús, con el objetivo de que ahora les animemos a seguirle. Ya ustedes inicialmente se animaron a conocerle y lo conocieron, o eso esperamos, que lo hayan conocido en la etapa del querigma. Pero ahora la animación es para que ustedes tomen la decisión de seguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos días hemos estado viendo de qué manera ustedes pueden seguir a Jesús. Y lo primero que mencionamos fue de que tienen que permanecer en Jesús y llenos del Espíritu Santo y perseverar en los medios de crecimiento. Ya hemos visto varios medios de crecimiento, esperando también de que ya los estén poniendo en prácticas, como por ejemplo la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La catequesis que todavía no la han puesto en práctica, porque ya más adelante se les explique esa parte, cómo poner en práctica la catequesis permanente. Y el tema de la sesión anterior trató sobre la oración, ¿cierto? Son medios de crecimiento espirituales para ustedes que son nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Somos criaturas nuevas y estos medios nos van a permitir a nosotros crecer espiritualmente. El tema de hoy trata cargando cada día la cruz y vamos a ver por qué cargar la cruz cada día también es un medio de crecimiento para nosotros que somos criaturas nuevas. ¿De acuerdo? Para comenzar, la cruz es una condición indispensable para ser discípulo de Jesús. Y aquí quiero recordarles nuevamente cuál es el objetivo de todo cristiano. Llegar a la santidad. No me voy a cansar de repetírselo. Llegar a la santidad. Y para ser santos necesitamos ser discípulos y apóstoles de Jesús. El discípulo y el apóstol de Jesús es el que tiene a Jesús como maestro y el discípulo sigue al maestro. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, la cruz es condición indispensable. Y eso es lo que quiero decir. No lo digo yo, lo dice Jesús. Dice Jesús en el Evangelio según San Lucas: el que no carga su cruz y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, y lo dice claramente, no lo dice en metáfora, no lo dice con ningún tipo de analogías que cree cierta confusión. Este es una condición directa que hace Jesús y se lo ha dicho a sus discípulos, ¿no? Recuerden ustedes que a Jesús le seguían, o más bien se reunían con Jesús, dos tipos de personas: la muchedumbre, que así le llaman en algunas citas bíblicas, que se reunía en torno a Jesús para escucharle. Pero también había un grupo de personas que no solamente le escuchaban, sino que le seguían a donde fuera que él estuviera, donde sea que él estuviera. Allí ese grupo de personas le seguían, esos eran sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes también una cita, un pasaje en donde un joven rico le dice a Jesús: yo he cumplido todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dio una condición y pues el joven rico no pudo decidir deshacerse de ese apego que él tenía pues por las riquezas, porque era rico, ¿no? Entonces, Jesús de alguna forma filtraba a toda esa muchedumbre con esta cuestión y muchos se retiraron, muchos se alejaron de Jesús, muchos decidieron no seguirle, no convertirse en sus discípulos, porque esta condición en ese entonces era muy escandalosa. Era tan escandalosa que hasta los mismos discípulos de él se escandalizaban. Pero fue más grande la fe que le tenían a Jesús
que aún sin entender lo que Jesús les estaba diciendo, ellos decidieron que sí. Nosotros ahora que ya se nos ha revelado qué quiso decir Jesús con esta frase del que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. En ese entonces, los discípulos no lograban entender y algunos se escandalizaban. No sé si se acuerdan también de San Pedro, de Pedro que cuando Jesús le dijo que iban a ir camino a Jerusalén, porque ahí iba a ser entregado a los paganos para ser crucificado, Pedro se apartó con Jesús y le dijo que no, que él no iba a permitir que pasara eso. No sé si recuerda. Y que Jesús lo reprendió fuertemente, ¿verdad? Porque le dijo que tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Porque eso era un escándalo. Morir en la cruz era un escándalo, era muy penoso, muy vergonzoso. Era además de ser las muertes más violentas que había en ese entonces. Entonces, el asunto de la cruz siempre ha sido un tema muy complicado para los que quieren ser cristianos. Nosotros, por naturaleza, procuramos siempre nuestro bienestar y Dios mismo quiere el bienestar de todos nosotros. Dios quiere que nosotros seamos felices, que vivamos en este mundo felices, ¿verdad? No quiere que estemos amargados, ¿cierto? Pero hay una condición que dice Jesús, que el que no carga su cruz y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Entonces vamos a tratar nosotros, como parte de esta animación, de tratar de ver de qué está hablando Jesús con cargar la cruz, que a propósito es el tema de hoy, que cargando cada día la cruz, así se llama el tema. Entonces, al final de todo este proceso, y lo quiero decir ya, ustedes van a tomar la decisión si quieren seguir a Jesús, ¿verdad? Tomando en cuenta esto también, porque todo lo que hemos visto anteriormente puede ser de alguna manera aceptable, ¿no? Aprender de Jesús, mucha gente aprendió de Jesús y se reunía en torno a él, escuchando su palabra, ¿verdad? Esa es la primera parte, el primer medio de crecimiento, escuchar al maestro, ¿verdad? Y también recibir una catequesis permanente. Eso también nosotros lo podemos aceptar, recibir catequesis permanente, porque nosotros también tenemos mucha sed de aprender de Jesús. Y fíjense que esa es una respuesta típica de todas las personas cuando le preguntan, ¿por qué quieres hacer este retiro? Le dicen a la gente, yo que a veces entrevisto a las personas para saber cuál es el interés que tienen de participar en los retiros que se organizan en la parroquia. Y casi la mayoría dice, porque quiero aprender más de Jesús. Así dicen. Entonces, y no digo que sea mentira, es que nosotros normalmente queremos aprender más cosas, más enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y entonces es digamos, algo aceptable. La otra cosa, la oración también es algo muy aceptable, que nos cuesta, bueno, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos queriendo comunicarnos con Él, con Jesús, entablar una verdadera relación y no un monólogo. Pero ya esta parte viene a marcar un antes y un después, ¿verdad? De su decisión. Y es bueno que lo sepan para que la decisión que ustedes vayan a tomar, si seguir o no seguir a Jesús, sea en libertad y no a ciegas. Porque ya luego viene el asunto de que, no sabía que esto era ser cristiano, pues ya no. O peor aún, asumirse como discípulo y apóstol de Jesús y no querer cargar la cruz. Eso le digo que es peor porque uno puede llegar a creerse discípulo de Jesús, pero en la realidad lo que estamos haciendo es dando un mal testimonio al resto de personas. Porque lo que aprendemos es muy diferente a lo que hacemos y en cómo nos comportamos y en cómo asumimos las diferentes situaciones. Entonces ya dicen, bueno, y este es cristiano y vive renegando de todo. No sé,
Eso es lo que queremos evitar nosotros. Si queremos convertirnos en discípulos y apóstoles de Jesús, entonces la condición que lo dice claramente Jesús es: el que no carga su cruz y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Y vean, o sea, es que aquí podemos seguir hablando solo de esta cita bíblica. ¿Por qué Jesús lo menciona de esa forma y no más bien lo dice: el que carga su cruz y viene detrás de mí, ese es mi discípulo, o ese sí puede ser mi discípulo, sino que más bien lo dice en negativo: el que no carga su cruz? Y es por eso, porque esta canción que se llama Entre el Tabor y el Calvario, ¿saben ustedes lo que pasó en el monte Tabor, verdad? Fue también ese preámbulo a la pasión de Jesús, a lo que venía después, porque ya después de que Jesús sube al monte Tabor, en donde se encuentra con los dos profetas y los discípulos que le acompañaron le dijeron: aquí está sabroso, aquí está rico, aquí quedémonos. Así todos quisiéramos vivir nuestro cristianismo, ¿no? Con gozo, con alegría, sin sacrificio, sin nada, ¿no? Y esa fue la tentación que tuvieron esos discípulos que acompañaron a Jesús, de querer quedarse en el monte Tabor, porque ahí fue donde Jesús se transfiguró en su forma gloriosa. Y no me quiero ni imaginar la sensación, la experiencia de Dios que vivieron los discípulos, al punto de decir: no, yo ya no me quiero ir de aquí, aquí hagamos unas tiendas y nos quedamos a vivir aquí en definitiva, ¿verdad? Si quisiéramos nosotros que estos momentos de paz, de alegría, de gozo, que no desaparecieran nunca, ¿verdad? Pero la propuesta de Jesús para sus discípulos era otra. Esa misma, porque él quería mostrarle a ellos lo que le esperaba si le seguían, ¿verdad? Si asumían la responsabilidad o el reto de convertirse en sus discípulos y en sus apóstoles, que lo iban a ver de esa forma, de forma gloriosa, y que esa experiencia que tuvieron en el Monte Tabor la iban a tener eternamente, por toda la eternidad, imagínense ustedes. Pero había que bajar, tenían que bajarse del monte para luego subirse a otro que se llama el Calvario, ¿no? Y donde no todos fueron, no todos los que estaban, no todos los que estuvieron en el monte Tabor estuvieron ahí. Entonces la canción dice: te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Esa es la, como les digo, esa es la idea del discípulo, esa debe ser la intención del discípulo, ¿verdad? Amar a Jesús a donde sea que él vaya, así sea a la cruz, así sea al sufrimiento, al dolor, a la vergüenza, a la humillación. Imaginen, claro, ya esa es una propuesta muy dura, sobre todo también porque nosotros estamos rodeados de un sinnúmero de denominaciones cristianas que nos proponen otra cosa. Por ejemplo, nos proponen que paremos de sufrir, ¿verdad? Nos proponen un cristianismo lleno de prosperidad y abundancia, y que si no estás siendo próspero ni abundante es porque algo estás haciendo mal, es porque Dios se aparta de vos, qué sé yo, tantas cosas que se inventan, que dicen. Pero vean la propuesta de Jesús y aparece en las Sagradas Escrituras. Jesús nos promete vida y vida en abundancia, porque así lo dice él: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero esa vida en abundancia incluye también cargar la cruz e ir detrás de él. Muy bien, y me gusta ser enfático en esto, ¿no? Para que quedemos claros, estas son las reglas del juego de Jesús. ¿Querés ser mi discípulo? Carga tu cruz. Muy bien, ahora vamos a ver nosotros qué significa cargar cada día la cruz. Porque también, lamentablemente, a veces tenemos una mala percepción de lo que es cargar la cruz, y eso produce por defecto, por default, rechazo.
rechazo a cargar la cruz. O creemos nosotros que estamos cargando la cruz cuando en realidad no. Entonces, por eso también quiero dejar claro qué significa esto de cargar la cruz. Veamos, dice esta imagen que encontré. No sé exactamente si lo dijo el Papa Francisco, pero bueno, fue una imagen que encontré en internet. Dice, cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. ¿Se imaginan? Para que también nos quede claro eso, lo que acabamos de mencionar. Vean que cuando caminamos sin la cruz o cuando edificamos sin la cruz, ojo para estos servidores, ¿no? Y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Efectivamente, la cruz todavía sigue siendo un signo para muchos, un signo de dolor. Para nosotros ahora los cristianos, la cruz es un signo de salvación, de redención. Ya para nosotros es una cruz gloriosa y es una cruz con Cristo. No es una cruz sin Cristo. Ya vamos a ver esa otra parte, ¿no? Entonces, cargar con la cruz es renuncia. Y quiero que entendamos ese primer significado. ¿Qué significa cargar la cruz? Cargar la cruz significa renunciar. ¿Renunciar a qué? Veamos este otro texto donde Jesús menciona el asunto de cargar la cruz y seguirlo. En Mateo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese texto aparece en Mateo. Vean ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, venir detrás de mí o seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces vemos nosotros que la primer cruz, ¿verdad?, que nosotros debemos cargar es negarnos. ¿Negarnos cómo? Hay una cita de San Pablo que dice, ya no vivo yo, o ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. El negarse a sí mismo no significa que vamos a negar nuestra humanidad, ni siquiera negar quién soy, ni cuáles son mis dones. Tampoco negarse significa que vayamos nosotros a desatendernos de la humanidad, ¿no? A desvincularnos de nuestra realidad de familia, de la humanidad en general, sino que negarse significa que yo, que ya tuve mi encuentro personal con Jesús, ya lo acepté como mi Señor, asumir ese señorío. Es decir, yo ya no tengo gobierno sobre mí, sino que es Jesús el que me debe de gobernar. Y así ya me niego a mis impulsos, ¿verdad? Que pueden ser naturales, me niego a mis caprichos, a mi egocentrismo, a lo que yo era antes, y ahora pongo toda mi voluntad en cumplir con lo que dice Jesús. Cumplir o aceptar más bien de que es Jesús el que me gobierna, porque ahora Él es mi rey y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Él dice. Esa es nuestra primer cruz, la renuncia, porque no es fácil renunciar a uno, a lo que uno hacía, a pesar de que era pecado, ¿verdad? Pero nos gustaba, ¿no? Nos gustaban hacer muchas cosas pecaminosas, pero ahora cargar con la cruz como primer significado es negarnos, negar hacer esas cosas que no eran la voluntad de Jesús, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces yo ya no soy, ya no soy autosuficiente. Ahora es Jesús el que me gobierna. A Jesús le consulto todo lo relacionado con mi vida y es a Jesús a quien yo obedezco, porque ahora Él es mi Señor y ahora Él ocupa el centro de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces esa es el primer significado. Viene Jesús
Bien, el Papa Francisco nos menciona en esta captura de un tuit del Papa, dice, la vanidad, el espíritu mundano, es el camino que el diablo nos ofrece para alejarnos de la cruz de Cristo. Pidamos al Señor la gracia de distinguir el camino del Señor, que es el de la cruz, del camino del mundo, que es el de la vanidad. Nosotros somos muy vanidosos y el mundo, eso es lo que nos ofrece vanidades. Y parte de la renuncia que nosotros tenemos que hacer es a esas vanidades, a esas cosas que no nos van a ayudar a nosotros a ser santos. ¿Ok? Y entonces nosotros preferimos la diversión, preferimos darle gusto al cuerpo que seguir ese camino de Jesús, que es la cruz, como nos dice el Papa Francisco. Entonces, punto número 1, cargar con la cruz significa renuncia, renunciar a yo para que sea Jesús el que crezca, el que nazca. También como decía San Juan el Bautista, ¿no? Yo tengo que disminuir para que Él crezca, ¿no? Así lo dijo San Juan Bautista. Igual nosotros disminuyamos a nosotros para que sea Jesús el que crezca, para que seamos ese discípulo que podemos transparentar a Jesús que vive en mí, que podamos ser ese reflejo de Jesús ante las demás personas y que cuando las demás personas nos vean en nosotros el reflejo de Jesús para que de esa forma crean que Jesús existe. Segundo punto, cargar con la cruz es hacer la voluntad de Dios y ya hemos visto un poco sobre eso, ¿no? Aquí Dietrich dice, ser un cristiano es menos acerca de evitar el pecado cautelosamente y más acerca de hacer la voluntad de Dios valientemente y activamente. A mí me gustó esta frase también que encontré en internet porque a veces nos enfocamos nosotros en evitar pecar. Y a veces me preguntan, ¿hacer tal cosa es pecado? Tal cosa es pecado. Tal cosa es pecado. Y de nosotros los católicos, ¿y ese pecado es venial o es mortal? Y este es venial. Y entonces a veces nosotros nos enfocamos mucho en ver si esto que voy a hacer o que no voy a hacer, si es pecado o no es pecado. Pero lo que en lo que en realidad nos deberíamos de enfocar es en hacer la voluntad de Dios. Entonces, más bien, escuchemos la voz de Dios. Él nos habla de muchas maneras para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad. Y obviamente, si nosotros cumplimos con su voluntad, no estamos pecando, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué hacer la voluntad de Dios se traduce también como cargar con la cruz? Porque hay cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos que no queremos hacer, que nos rehusamos a hacer, ¿verdad? Eso de amar a tus enemigos, ¿verdad? Es un mandamiento muy duro, pero esa es la voluntad de Dios. Pero cómo nos cuesta y cómo nos duele, ¿verdad? Cómo nos duele a nosotros perdonar por nuestra propia iniciativa a alguien que nos hizo daño, a alguien que nos ofendió, a alguien que habló mal de nosotros. Nos cuesta. Pero eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios y está clara y lo dice claramente en su palabra. Pero nosotros somos orgullosos, todavía no hemos muerto, todavía no nos hemos negado, sino que seguimos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Mi voluntad es no perdonarlo, me siento muy herido, me siento muy lastimado. Pero la voluntad de Dios es amar al que te odia, a tu enemigo, pues. Al que te ha hecho mal, tenés que amarlo, tenés que devolver bien por mal. Pero nosotros más bien nos queremos desbaratar, queremos agarrarlos del pescuezo, ¿verdad? Pero entonces, el discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cargar con esa cruz. Y esa es una cruz, ¿verdad? Empezar a orar por tu enemigo, por los que te persiguen, desearle el bien,
bendecirlos, ¿verdad? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Cuesta porque somos humanos, pero esa es la cruz. Esa es la cruz. Hay gente que dice, a vos te encanta que te estén humillando, te dicen. Porque es que la gente lo que te promete es vanidad. Eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dan, vanidad. Porque eso es vanidad. Eso es orgullo. Entonces dice, a vos te encanta que te humillen. Vos le serví y te vi ofendiendo. Pero no saben que esa es la misión del discípulo, cargar con esa cruz, con esa humillación, de que a pesar de que la persona le hace a uno mal, la persona no corresponde a ese amor, uno lo entrega desinteresadamente, ¿verdad? Entonces por ahí empezamos a ver esas cruces, ¿no? Esas cruces. Pero, ahí podemos nosotros hacer hay unos, digamos, excepciones, ¿no? En ese asunto, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, un matrimonio en donde la mujer o el varón son personas violentas y violentan a la pareja, sea hombre o sea mujer, que la violencia no tiene género. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Pues no puedes dejar de amar a la persona. Sin lugar a dudas, no puedes dejar de amar, pero tampoco puedes permitir la violencia. ¿De acuerdo? No significa el esto de amar a tus enemigos, no significa que estés poniendo el pecho todo el tiempo. Lo que significa es que no le tenés que desear el mal, ni tampoco devolver el mal con el mal. De eso se trata. Pero no se trata de que sos una bolsa para que te agarren de boxeo, un sandbox. Vos no sos eso, sos un hijo de Dios, ¿verdad? Y tenés todita, y tenés todita la dignidad de hijo de Dios. Y como también sos discípulo de él, entendés que esa persona a quien vos amas y te hace daño, la tenés que amar. Y así me lo explicaron a mí en una charla matrimonial. Y como te amo, me tengo que separar de vos porque nos estamos haciendo daño y no quiero llegar a odiarte. Así me dijeron que dijera cuando me pegaran. Entonces, cargar con la cruz es hacer la voluntad de Dios. Y eso es un ejemplo, pero abundan los ejemplos. Por ejemplo, las personas que viven en unión libre, la voluntad de Dios es que no vivan en unión libre, ¿verdad? Pero hay personas que no se quieren casar. Tal vez la mujer se quiere casar, pero el hombre no, o viceversa, ¿verdad? Y entonces ahí también viene un sufrimiento, porque si la voluntad de Dios es que se casen o que no tengan relaciones, porque eso es pecado, entonces no sé, es duro separarse. Es duro decirle al hombre, bueno, si no nos casamos, entonces hasta aquí nomás. Peor aún cuando ya hay familia, cuando ya hay hijos y todo eso, ya entramos nosotros así como en una espiral de la que no podemos salir, no nos podemos escapar, ¿verdad? Pero eso es cargar con la cruz, cumplir con la voluntad a pesar de el dolor que te puede causar separarte de esa persona que no quiere formalizar el matrimonio, por ejemplo, o en el noviazgo. Aunque en el noviazgo todavía es un poco más fácil, decimos nosotros, pero díganle a una chavala que el novio le esté pidiendo la prueba de amor y la chavala por querer cumplir con la voluntad de Dios le tenga que decir a él que no, porque ella se quiere preservar a él en el matrimonio, y que si él no está dispuesto a aceptar eso, pues entonces se tienen que separar. También es duro porque hay un enamoramiento, no sé si llamarle amor todavía en el noviazgo, pero hay muchos sentimientos, muchas emociones, que hasta incluso no significa que la muchacha no quiera, ¿verdad? Tener relaciones con el novio, es que no puede porque quiere hacer la voluntad de Dios. Hasta eso también es duro, ¿verdad? Ir en contra, digamos, o poder abstenerse, ¿no? Vivir la castidad en el noviazgo. Son cosas muy duras,
¿verdad? Pero eso es cargar con la cruz, ¿verdad? Es decir, la voluntad de Dios es que yo me preserve mi virginidad hasta el matrimonio, que yo me entregue a mi pareja hasta en el matrimonio. Y así, un sinnúmero de ejemplos podemos dar nosotros en relación a cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí ya estamos nosotros cargando con la cruz. Esas decisiones, son duras, muy duras, muy duras. Solo el que las ha vivido sabe qué tan duras son, ¿verdad? Como la, la mujer que queda embarazada eh, y el novio no se quiere hacer cargo y más bien todo el mundo le dice que aborte. Decisiones muy duras que vivimos que vive la humanidad, pero el discípulo tiene esto: cargar con la cruz es hacer la voluntad de Dios. Y pues ya está de más decir, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios en esas circunstancias, pero son decisiones muy duras. Solo el que las vive sabe qué tan duras son. Cargar con la cruz también es donarse, es donarse. Y aquí esta frase célebre de Santa Teresa de Calcuta: ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. De acuerdo, ama hasta que te duela. Eso es interesante. Yo pues tampoco, no, a veces no lograba entender, pero es lo mismo, ¿no? De cargar con la cruz. El que te duela es lo mismo de cargar con la cruz. Si te duele, buena señal. ¿De qué manera podemos amar? Podemos amar en el servicio, ¿no? En el servicio a los demás, a como lo hizo Madre Teresa, que ayudó a los más desposeídos, a los más necesitados, entregando el tiempo, las energías, y eso pues amar sin medidas, porque no estás esperando nada a cambio de esas personas. Es un servicio desinteresado completamente. El Papa Francisco viene a reforzar un poco este asunto y nos dice: la cruz de Cristo expresa amor, servicio, entrega sin reservas. Es verdaderamente el árbol de la vida sobreabundante. Vean ustedes qué lindo. No sé, yo creo que ustedes, si no han tenido una experiencia de servicio a los demás, se han perdido de algo tan maravilloso. Todas las personas que servimos o que hemos servido en algún momento, al final, y esto es generalizado, se los digo, al final decimos: vine a servir y salí servido. Es un gozo el servir a los demás a pesar del cansancio, de los sacrificios, de que no pude estar con la familia en ese momento, que tuve que estar ayudando a los ancianitos, llevándole la comunión a los niños, dándole la catequesis, a los jóvenes, yendo a evangelizar casa a casa todo el domingo, bajo el sol, pero al final del día sentí una satisfacción, un gozo en el corazón, que ese es el premio que nos da Dios por haber sido sus brazos, sus manos y sus pies acá en la tierra. Y esa es la vida en abundancia de la que Él nos hablaba. Claro que vamos cargando un peso, una cruz, ¿no? Que es este servicio, porque hemos sacrificado todo: tiempo con la familia, tiempo para nosotros. Pero al final de la jornada nos damos cuenta de que hemos obtenido una vida sobreabundante. Luego, aquí esta es una frase de San Juan Pablo II también que encontré en Twitter, pero tampoco sé si fue él el que la dijo. Bueno, sí la dijo él, en una audiencia general. Ya recordé, sí la busqué. Dice San Juan Pablo II: la cruz, signo de amor y de entrega total, es por tanto el emblema del discípulo llamado a configurarse con el Cristo glorioso. La cruz es signo de amor y de entrega total, porque Jesús se entregó totalmente con los brazos abiertos. Y si Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, tal vez ya no en una cruz de madera como lo hizo Él, pero sí con esa cruz de servicio, de donación, donarnos. No es vendernos, ¿verdad? Es
donarnos. ¿Qué es donarse? Entregar algo a otra persona sin esperar recibir algo a cambio. Es el emblema del discípulo, llamado a configurarse con el Cristo glorioso. Ya él menciona un Cristo glorioso y ahí vamos a ver nosotros qué significa. Y finalmente, cargar con la cruz es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que redime. Y San Agustín de Hipona nos dice, las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de reparar nuestras faltas y pecados pasados, no sé qué pasó ahí, y pecados pasados. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. Y lo puse en negrita ahí, la tribulación es la medicina divina. ¿Cuántos de los que están escuchándome en este momento han pasado por pruebas y por tribulaciones, verdad? Y a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto, Dios? Y empezamos nosotros a cuestionarnos, a tratar de saber, ¿no? ¿Por qué? La pregunta debería ser el para qué, ¿no? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que me querés mostrar? ¿Qué es lo que me querés enseñar? ¿Qué querés que purifique con esta prueba, con esta tribulación? Y esto que dice San Agustín, la oportunidad de reparar nuestras faltas. Hay también un monólogo que se llama Mi Cristo Roto, no sé si lo han escuchado, se los recomiendo. Y una parte de este monólogo del Cristo Roto dice, Cristo no tiene mano izquierda. Y creo que sí, dice, Cristo no tiene mano izquierda o es mano derecha, no me acuerdo. El asunto es que el monólogo empieza a hacer un análisis de por qué el Cristo roto no tiene esa mano, ¿verdad? Y llega a decir, ¿no? De que Jesús nos acoge a algunos con su mano derecha que es amorosa, pero a veces no logramos atender el llamado de Jesús de una forma amorosa, sino que nos encanta a nosotros que Jesús nos reprenda. Es hasta que viene el sufrimiento cuando en realidad nosotros nos acercamos verdaderamente a Jesús. Hay personas que sí atienden el llamado de Jesús de su mano derecha, esa mano amorosa, ¿verdad? Hay personas que son muy dóciles, ¿no? Al Espíritu Santo, pero vemos otros que somos más rebeldes y a estos rebeldes Jesús no los quiere perder y los llama con su mano izquierda, que es más tosca. Y entonces se viene un problema, una dificultad, una enfermedad y así empieza a mencionarlo, se los recomiendo. Yo siempre les recomiendo películas, series, etcétera. Les recomiendo que vean todo Mi Cristo Roto, que es genial. Entonces, ¿qué más podemos ver? Vean, el Padre Pío dice, el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Y aquí viene la parte del Jesús glorioso del que les quería mencionar y de lo otro, que muchas veces nosotros andamos cargando con una cruz, pero una cruz sin Cristo. Y eso no nos conduce absolutamente a nada. Entonces, por eso el Padre Pío nos dice, el sufrir es de todos. Todos llegamos a sufrir en algún momento, ¿no es así? Pero el saber sufrir es de poco, el saber sufrir es del discípulo, el que sabe que este sufrimiento, esta enfermedad, este problema familiar es para redimirnos. Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Tal vez por alguna razón nos hemos alejado de Él y entonces de esta manera es que nosotros nos estamos acercando a Él. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué más. Edel King dice, cuando unimos nuestros padecimientos a los de Jesús y los ofrecemos para su gloria, los padecimientos se vuelven dulces y nos hacen subir hasta Él, convirtiéndose en fuente de felicidad para nosotros. Eso es el saber sufrir. Eso es el saber sufrir. Cuando nosotros ofrecemos nuestros padecimientos para su gloria. Y qué ejemplo tenemos nosotros acá en Nicaragua, no sé si ya lo saben, ¿no? Que Fray Dorico de Andrea, ¿verdad?
en 80, acá en Nicaragua, que estábamos envueltos en una guerra civil, él ofreció su vida por la paz de Nicaragua. ¡Qué genial! Y dijo él: Señor, te ofrezco mi vida a cambio de la paz de este pueblo, ¿verdad? Y en el año que Fray Odorico murió, pues se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Entonces, al final así fue. Ofreció su vida a Jesús por la paz de Nicaragua. Entonces, nosotros si tenemos algún sufrimiento, alguna tribulación, alguna dificultad, ofrezcámosla a Jesús para su gloria, para que más personas lo conozcan a Él, para que más personas se conviertan, para que más hermanos de nuestro territorio se quieran conocerlo y convertirse en discípulo y apóstol. Y van a ver ustedes que esos padecimientos se vuelven dulces y nos hacen subir a Él. Y nos hacen felices, a pesar de que estemos sufriendo, somos felices. Ese es el discípulo. Ese es cargar con la cruz. Y el padre Israel, un padre que sigo en Twitter, nos dice: la cruz de los solo buscan la comodidad y el bienestar material, que no soportan el dolor ni el fracaso, porque no quieren comprender el sentido sobrenatural del sufrimiento, es una cruz que no redime. Aquí estoy dando pausas porque él no puso ni comas ni nada en algunas partes. Igual a la que lleva uno de los ladrones. ¿Se acuerdan que con Jesús fueron crucificados dos ladrones? Entonces, el padre Israel nos dice que la cruz de los que solo buscan comodidad y bienestar material, esa cruz no redime. Esa cruz es igual a la que lleva uno de los ladrones. Esos que no soportan el dolor ni el fracaso, porque no quieren comprender el sentido sobrenatural del sufrimiento, esa es una cruz que no redime. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros como discípulos tenemos que saber sufrir si nos toca, ¿verdad? Porque algunos sufrimientos los provocamos nosotros, estamos claros, pero es Jesús el que nos puede ayudar para salir de eso. Pero hay otros sufrimientos que más bien son ocasionados por el pecado de otros y nos cae a nosotros. O a veces no sabemos ni de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Pero nos pasan cosas malas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decimos que no lo soportamos, nos matamos, nos deprimimos, nos echamos a morir, o asumimos con valentía y ofrecemos ese padecimiento, ese dolor, esa angustia para la gloria de Jesús, para su gloria. Ese es el discípulo. Esa es la invitación que quiero hacerle a ustedes. Por eso quería que ustedes supieran qué significa cargar con la cruz. ¿Qué significa? Para que nos digan: sí, echémosle, vámonos. Pero ya saben a todo lo que se estarían metiendo. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, muchísimas gracias por la atención. Temas extensos y seguiríamos hablando porque es que se pueden sacar muchos ejemplos, pero muchísimas gracias por la atención brindada a este tema, que no es catequesis, sino es animación para que nos convirtamos todos en verdaderos discípulos y apóstoles de Jesús.